Es un placer para mí darte un cordial saludo a ti que estás viendo este video. Mi nombre es Rafael Escalona, soy estudiante de Ingeniería de Mantenimiento Mecánico en la Universidad Fermín Toro y actualmente estoy cursando la materia de Diseño Automotriz con el profesor Edín Gotera. A continuación te hablaré sobre el diseño y análisis de un chasis para un prototipo de Fórmula SAE. Para esto te voy a dejar el link de este documento en la descripción de este video. Como punto de partida en el proyecto que se presenta a continuación, este forma parte de una serie de documentos que cubren la fabricación y estudio de los distintos sectores que componen un monoplaza. En este proyecto se describen cuáles han sido los pasos dados para alcanzar el diseño final de un chasis adaptado a la fórmula SAE y se presentan los resultados obtenidos al analizarlo. Para realizar el diseño del chasis se partió de un modelo base formado por las partes de la estructura que se encontraban normalizadas. Una vez cumplidas las normativas se introdujeron los cambios en el diseño, probando nuevas ideas y analizando los resultados obtenidos. Ahora bien, para poder explicar todo de manera satisfactoria, decidí dividir el videoensayo en 8 bloques que son objetivo, chasis, restricciones que afectan al chasis en la fórmula SAE, cargas ejercidas sobre el chasis en otras partes del vehículo, diseño de un chasis tubular, análisis y estudio del modelo y resultados de estudios y pruebas, consideraciones sobre la fabricación del chasis y futuras líneas de trabajo. Siguiendo este orden de ideas, en el primer bloque hablaremos del objetivo de este proyecto, que básicamente es la obtención del diseño de un chasis válido para competir en la fórmula SAE, así como el estudio de su respuesta ante distintas cargas y pruebas a las que será sometido por la organización. La intención inicial de los promotores de esta idea era la de crear un área de proyectos acerca de la automoción con una aplicación práctica e inmediata, la fabricación de un monoplaza en la universidad, por ejemplo. Se pretende que este conjunto de proyectos tenga continuidad en el tiempo, mejorando cada año los principales sectores en los que se ha dividido el diseño del automóvil. Para este documento nos vamos a basar específicamente en el sector de la estructura del chasis. En concreto, en el diseño del chasis se busca un modelo que sobre todo fuese fiable. El trabajo del desarrollo y optimización de la estructura se prolongará a lo largo de varios años, con lo que con este primer proyecto se busca fijar una base sólida sobre la cual seguir progresando. O sea, un comienzo en el que se diese el primer paso y se marcase la dirección a seguir. No se pretende obtener un chasis revolucionario, ya que al carecer de la experiencia necesaria, esto podría causar que en algún avance, en algún momento del camino, nos podamos desviar o podamos tomar un camino equivocado, pudiéndole darle marcha atrás al proyecto o pudiendo estancarnos en el mismo. Por lo tanto, las características principales que se marcaron como objetivos al comenzar el trabajo eran las de elaborar un diseño válido, que cumpliese la normativa, un diseño fiable sobre el cual ir acumulando experiencia y una base sobre la cual poner en práctica nuevas ideas y nuevos conocimientos. Por supuesto, una vez alcanzado el diseño base, el objetivo principal del proyecto se dispondría del tiempo restante para mejorar e introducir nuevas ideas que mejorasen los parámetros funcionales del chasis. Concretando en el diseño del chasis, se fijó el objetivo inicial de alcanzar una rigidez torsional cercana a los 3000 Nm con un peso inferior a los 40 grados. Una vez alcanzado este objetivo, será el momento de comprobar que la deformación sufrida por la estructura al someterse a distintas simulaciones, que representarán las cargas del paso por la pista, no será mayor que la deseada. Dicho de forma más compacta, el principal objetivo de este proyecto es lograr un avance de un chasis que cumpla con las normativas SAE y que más tarde podamos fabricar y posteriormente mejorar, sin salirnos de una idea racional del presupuesto con el que podemos contar para ejecutar este trabajo en la universidad y con lo que tengamos disponible en el taller. De esta forma vamos a desarrollar este proyecto, que además de todo va a servir de incentivo para la creación de otro tipo de proyectos similares guiados al diseño automotriz. Siguiendo este orden de ideas, le daremos paso a nuestro bloque número 2. El chasis de un vehículo es la estructura en la que se montan y sujetan los demás componentes. Soporta sus cargas y ofrece una resistencia y protección en caso de un accidente para el piloto. En la construcción de un chasis existen 3 parámetros fundamentales que vamos a trabajar en este documento, que son, por ejemplo, la ligereza. Se puede mejorar mucho la potencia y rendimiento de un motor, pero debe ir acompañado de un chasis ligero. En otro caso se está desperdiciando potencia. La rigidez. Sin duda este es el parámetro fundamental de funcionamiento del chasis. Y la economía. La fabricación debe ser económicamente viable. Vale la pena conocer también la historia del chasis. En el comienzo de la industria del automóvil, alrededor del 1885, con motores de combustión interna, el diseño de la estructura del chasis se consideraba un factor secundario, debido a la baja potencia de los automóviles de la época.
Pero poco a poco, con el desarrollo de motores más potentes, el estudio de la estructura principal del coche toma una vital importancia en la evolución del automóvil. Este breve paso por la historia ayudará a entender la tendencia actual en el diseño de chasis y carrocerías tanto en los coches de serie como en los automóviles de competición. El modelo de mayor implantación en la actualidad es el que integra chasis y carrocería, el llamado monocasco. Puede encontrarse en distintos materiales como acero, aluminio o materiales compuestos, dándose estos últimos solo en algunos coches de lujo debido a los altos costes que tiene para poder producirlos. Sin duda, el modelo más utilizado en la actualidad es el monocasco de acero. Los chasis de competición son en su inmensa mayoría, siempre que el presupuesto y las normas lo permitan, monocascos de materiales compuestos. Este es el caso de muchos coches de Fórmula 1 y de competiciones inferiores a esta, pero similares en cuanto a diseño y funcionamiento del vehículo. En las competiciones de Fórmula SAE se encuentran diversos tipos de chasis. Las universidades que disponen de un presupuesto alto y que cuentan con una experiencia de varios años en competición optan en algunos casos por el monocasco de fibra de carbono. De todos modos, este tipo de chasis tiene una participación minoritaria en los monoplazas de esta competición. Por otro lado, las estructuras más comunes en la Fórmula SAE son las tubulares de acero. Este tipo de estructuras ofrecen una buena respuesta a los esfuerzos, aunque su principal inconveniente es el aumento del peso respecto a los anteriores, con la ventaja de un costo mucho más reducido. Ahora bien, de forma más compacta, el chasis es la estructura que se encarga, o sea, es la estructura que tiene toda la responsabilidad de poder cumplir con el deber de llevar todo el peso de los componentes, lo que afecta directamente en el desempeño del vehículo. Por eso es una estructura tan importante. A lo largo de la historia hemos aprendido todo esto gracias a que nos hemos dado cuenta que con una estructura de chasis más liviana podemos abaratar costos del consumo de combustible, tanto consumo de combustible como buen desempeño en la vía. Esto se ha aplicado no solamente en vehículos de competencia, como es el caso de la Fórmula Student de Fórmula SAE, sino que también se ha aplicado para coches de fabricación en serie de uso cotidiano. Gracias a esto nos hemos dado cuenta de que con la creciente nuevas tecnologías podemos ir optimizando todos estos diseños de chasis. En este caso en particular, nosotros vamos a trabajar de la mejor manera, pero teniendo en cuenta siempre el presupuesto y la tecnología que tengamos a la mano en nuestro taller. Siguiendo con nuestro bloque número 3, como en toda competición en la Fórmula SAE, existen una serie de especificaciones que vienen dadas por parte de la organización. También hay cargas que derivan de las diferentes pruebas a las que el vehículo va a ser sometido y que deben tenerse en cuenta a la hora de abordar el problema del diseño del chasis. Estas cargas serán transmitidas al chasis por medio de los apoyos en los que se fijan las distintas partes que conforman el vehículo. La distancia mínima entre ejes o batalla será de 1525 milímetros. ¿Qué quiere decir esto? La distancia mínima entre ejes, o también conocida como batalla, es la distancia que se mide entre el punto de contacto de una rueda con el punto de contacto de la otra rueda del otro eje. O sea, por ejemplo, en comparación de la rueda izquierda del eje trasero con la rueda izquierda del eje delantero, los puntos de contacto con la superficie de cada neumático generan esta distancia de ruedas entre ejes. También está la viga, que es la distancia entre ruedas del mismo eje respecto al punto de sujeción con la superficie. Pero en este caso viene dado entre el punto de sujeción de la superficie de cada neumático del mismo eje. Esta tiene que tener un 75% respecto a la distancia anterior entre ejes, o también conocido como batalla. También es importante la distancia del suelo en la parte inferior del chasis, ha de ser lo suficiente para no hacer contacto en ningún momento con ningún tramo de la pista. Esto quiere decir que nuestro chasis tiene que cumplir con la condición de que en ningún punto de la pista o en ningún momento de la competencia haga contacto con la superficie en la que se desempeña. Para ello se deberá tener en cuenta que las ruedas han de ser de un diámetro superior a 203 milímetros cuadrados. Esta medida no tiene en cuenta el neumático, solamente el tamaño de la rueda. En la parte posterior del coche se debe facilitar un punto de enganche que debe soportar el peso del vehículo. Debe estar orientado perpendicularmente a la línea longitudinal del vehículo y debe ser horizontal. Debe tener una forma tubular de un diámetro de 25 milímetros aproximadamente y la longitud debe ser mayor que 300 milímetros. La altura mínima del suelo que debe superar los 75 milímetros
Y todo esto se hace con la finalidad de, si en algún punto de la competición es necesario remolcar el vehículo, todos deben estar normalizados con un tipo de gancho como este para facilitar este procedimiento. El diseño se realizará para que sea válido para que el piloto más alto del equipo y para que un hombre elegido entre la población al azar del 95% de los casos se utiliza una plantilla, la fórmula SAE decide utilizar una plantilla en 2D que está determinada por ciertas circunferencias, como por ejemplo un círculo de 300 milímetros que se utiliza para representar la cabeza o el casco del piloto, otro de 200 milímetros que se utiliza para representar los hombros y las cervicales, y otro de 200 milímetros que simula las caderas. Además de esto, una línea recta de 490 milímetros que unirá los centros de los dos círculos de 200 milímetros y una línea recta de 280 que conectará los hombros con la cabeza y el casco. Un apartado muy importante de seguridad en el vehículo también son los arcos de seguridad. Estos son las estructuras de protección del piloto. Consta, entre otras partes, de dos arcos de seguridad, uno frontal justo anterior al volante de dirección y otro principal colocado detrás de la cabeza o la espalda del piloto. La cabeza del conductor debe estar protegida del suelo en todo momento en caso de vuelco. Por ello, teniendo en cuenta que el piloto más alto o el modelo de piloto que se ha dado anteriormente, en ningún caso debe quedar una distancia menor de 50.8 milímetros entre la parte superior del casco del piloto y la tangente de los dos arcos de seguridad. Esto también tiene limitantes como protección de impactos laterales, por ejemplo, y la protección de impacto lateral está formada al menos por 3 piezas tubulares de sección igual a la de los arcos de seguridad. Con un piloto de 77 kilogramos sentado en el coche, la pieza más alta de protección lateral debe unir el arco frontal y el principal a una altura del suelo no mayor a 300 milímetros. En el caso que hubiese otra pieza del chasis que cumpla estas características, podría ser utilizada como protección. Muy importante es también tener en cuenta que para esta protección lateral, si existe en el diseño de la estructura del chasis un tubo a la altura del hombro, tenemos que asegurarnos de que este tubo no entre en contacto en ningún momento con el cuello en el caso de alguna colisión o volcamiento del vehículo, ya que si esto sucede debemos introducir como parte del diseño una chapa o algún método de protección para que si este colisiona exista alguna pieza, algún elemento mecánico que evite el contacto del tubo con el cuello del piloto, ya que esto podría resultar muy peligroso. Dicho de una forma más compacta, este tipo digamos, sistemas de seguridad hay que tenerlo muy en cuenta en el chasis, ya que como lo dijimos anteriormente, el chasis no solamente se encarga de ser la estructura que soporta todos los elementos del vehículo, sino que además también se encarga principalmente de mantener seguro al piloto. Por esto la fórmula SAE es tan, digamos que es tan dura con todos estos parámetros que tienen que estar especificados y que tienen que tener su valor en milímetros, sus longitudes exactas. A veces pueden sonar un poco excesivas lo preciso que son estas longitudes en milímetros, pero en realidad esto se debe a que principalmente estas dimensiones estaban notadas en sistema inglés. Al momento de nosotros hacer la conversión a milímetros o al momento que se hizo, pues quedan algunos, digamos que los números no quedan tan enteros por esto. Sin embargo, la fórmula SAE es muy específica con todas estas longitudes y es necesario poder cumplirlas todas. Para continuar con nuestro bloque 4, el chasis es la estructura principal de un coche y por lo tanto es la parte del vehículo que tiene que soportar los esfuerzos que ejercen el resto de los componentes de este. Al analizar todo un chasis y su comportamiento real, hay que prestar atención a la serie de reacciones que en él se ejercen, en situaciones estáticas y en comportamiento dinámico en pista. Un elemento fundamental para el vehículo y que juega un papel fundamental es la suspensión, así que será necesario trabajar conjuntamente con los responsables de esta parte del vehículo para intentar alcanzar un buen resultado en conjunto, siendo básico para el diseño del chasis conocer las constantes del citado muelle, amortiguador y la masa no suspendida. Al otro lado de la suspensión, por ejemplo, ruedas y llantas, así como de la masa de los elementos de la suspensión, ya que esto es clave para calcular los distintos esfuerzos en nuestro chasis tubular al someterlo a distintas pruebas. Se deben tener en cuenta también las masas que intervienen en el vehículo, como son la batería, el depósito de combustible, el piloto, que viene siendo la carga más pesada que va a soportar el chasis, el piloto, el diferencial, el motor, entre otras. Algo muy importante también es el factor de carenado.
El carenado es otra parte del vehículo a tener en cuenta, tanto por su masa como por la fuerza que ejerce el viento a través de él en el chasis. Las fuerzas aerodinámicas que vendrán dadas en el estudio del coche sometido a una cierta velocidad y que acabarán pasando esas reacciones al chasis del monoplaza pueden llegar a ser en algunos casos la mayor fuerza ejercida sobre el chasis. En este caso, las reacciones no serán facilitadas por los estudios aerodinámicos, ya que no entran dentro de este proyecto. Sin embargo, se le da quizás un poco más de importancia o se hace un poco más de énfasis en la rigidez de la misma estructura. Así que igualmente se hacen pruebas rigurosas, que vamos a hablar un poco más adelante de ellas, sobre el comportamiento del vehículo en pista para determinar que el diseño de su estructura sea correcto y pueda tener la rigidez necesaria para el buen desempeño de este en las curvas y en todo momento del recorrido de la pista en competencia. Siguiendo con la estructura en el bloque 5, tenemos que en este capítulo se introducirán cuáles son los parámetros que se deben optimizar para mejorar el comportamiento del chasis. A continuación se estudiarán estos factores y los factores clave de estos son la rigidez, el peso y el costo, como lo dije anteriormente en el video. Para la construcción del chasis hay que tener en cuenta distintos factores tales como: hay elementos que no forman parte directa de la estructura pero que aportan rigidez y han de tenerse en cuenta, como por ejemplo el motor. Los elementos que suponen las mayores masas del vehículo deben anclarse en los nodos de la estructura. Si se utilizan materiales como menor módulo elástico, como el aluminio o el titanio, en tubos que estén sometidos a fuerzas importantes, será necesario aumentar la sección o cambiar la disposición de algunas barras para conseguir los mismos resultados de rigidez. El centro de gravedad de un automóvil juega un papel fundamental en el comportamiento del mismo sobre la pista. Para evitar el balanceo en las suspensiones y mejorar el comportamiento global del monoplaza, en el centro de gravedad ha de estar lo más bajo posible. El chasis es una de las masas más importantes del vehículo, pero por otro lado el diseño del chasis determina dónde estarán situados el resto de componentes del monoplaza. Los siguientes puntos se han de tener en cuenta, ya que en algunos casos pueden actuar como restricciones dimensionales sobre el diseño del chasis, y son: por ejemplo, debe considerarse cierta facilidad de acceso a las partes mecánicas del vehículo para actuar en caso de avería. Se debe cumplir la restricción de la organización en cuanto al espacio destinado al piloto, pero también hay que tener en cuenta las dimensiones del piloto real. Para otros datos de interés, como tener suficiente línea de visión o la longitud de la parte frontal, donde deberá haber espacio suficiente para alojar las piernas. Las piernas no vienen determinadas por la organización, cabe destacar. Al contar con un presupuesto limitado, es necesario disminuir los costes al máximo posible. Por ello se han tomado en cuenta las siguientes medidas. La selección de tubos variará lo menos posible en cuanto a diámetro se refiere. Se intentará reducir el número de uniones con gran número de tubos, ya que cuando más tubos haya, más se dificulta la soldadura en uniones múltiples de los tubos. Dada la gran gama de precios que existe para tubos estructurales, ya sean distintos aceros como otros materiales, será importante escoger un tipo de material que cumpla nuestros requisitos y que a su vez no dispare los costes. Los perfiles escogidos serán aquellos que se encuentren en las empresas distribuidoras en stock permanente. Por un lado, tiene un coste más bajo y además no es necesario encargarlo, con el retraso y problemas que esto podría conllevar. Ahora bien, dicho de una forma más compacta, todos estos valores y todas estas normativas que vemos dentro de lo que se le exige a nuestra estructura de chasis en Fórmula SAE, no solamente están dadas para garantizar el desempeño del vehículo de la pista, sino que un papel muy importante también lo juega en la seguridad del piloto. No solamente debemos tener en cuenta que, como lo dije anteriormente cuando hablamos de los arcos de seguridad, que los arcos de seguridad sean suficientemente fuertes para soportar el impacto del vehículo en algún momento de colisión, ni el vuelco, sino que también debemos tener en cuenta la visión del piloto. Debemos tener en cuenta que el piloto puede entrar y salir de la forma más cómoda posible del chasis, esto dado por si en algún punto se puede dar una emergencia para salir rápido, o si el piloto necesita ingresar de manera rápida de nuevo, etcétera. Todos estos parámetros forman parte del diseño del chasis, así que no solamente viene dado por la rigidez, no solamente viene dado por la ligereza del vehículo y no solamente viene dado por los costes, sino también por muchos otros valores importantes como estos antes mencionados. Siguiendo con nuestra orden de ideas, en el bloque 6 se va a exponer cuál será la metodología mediante la cual se llevará a cabo el proceso de diseño y el estudio del chasis. Expresamente que se debe realizar un primer paso en el que se obtendrá un modelo base.
un chasis que sin estar perfeccionado cumpla las funciones básicas para las que está diseñado. Luego se describirán las pruebas en las que será sometido, con lo que se obtendrá una visión global del problema, determinando cuáles son los puntos críticos del diseño, centrando así el posterior estudio y desarrollo en mejorar estos parámetros. La obtención de un modelo base. El primer paso que se debe dar es llevar a la práctica la información adquirida realizando un primer diseño en el que conste simplemente de estos tubos. En este estudio se obtienen los arcos de seguridad. Las dimensiones a estos dependerán de los factores como la altura del piloto y su línea de visión, las medidas del plano, los soportes superiores del plano frontal, las protecciones laterales, los tirantes del arco frontal, los tirantes del arco principal. En un principio, el diámetro y espesor de los tubos es el mínimo que cumple las normas de la fórmula SAE. El paso siguiente es de realizar un croquis del motor que se va a utilizar, localizando los puntos de enganche integrales en el chasis, y una vez obtenidos los puntos de sujeción del motor y las medidas del mismo, se comienza a diseñar la parte trasera del chasis. Los siguientes pasos a seguir serían pulir las líneas de diseño del resto de las áreas del vehículo, como la parte delantera, en el cual se comenzará el examinado por la parte del chasis que cubre y protege las piernas, para hacerlo fuerte y seguro, para luego seguir con aportes de seguridad en la cabina. En las pruebas del diseño, para corroborar que el diseño y los cálculos previamente realizados sean correctos y seguros, se realizan ciertas pruebas de diseño, como por ejemplo el remolque. Esto sería necesario si tras cualquier fallo, ya sea mecánico o una salida de pista, el coche tuviese que ser remolcado por alguna grúa. Frenada. Al igual que en la prueba anterior, las dos variables que hay que controlar en esta situación son la tensión máxima de von Mises y las deformaciones más importantes. También es importante, cuando se habla de frenado, la aceleración. Es la prueba idéntica a la de frenada, con lo que se deben tener en cuenta las mismas variables para el análisis de los resultados. Curva. El empuje lateral que experimenta un coche a su paso por una curva es otra situación que debe ser estudiada en el análisis de un chasis. Resistencia a la torsión. Esta es la prueba clave. La rigidez de la torsión define en gran parte el comportamiento de un coche, y por ello aumentar la rigidez supone estar mejorando el chasis. Tras el estudio de los resultados de las pruebas descritas anteriormente, se tendrá una idea de lo cercano que está el diseño del objetivo prefijado y de cuáles son las líneas futuras de trabajo a seguir para mejorar el parámetro que estén alejados de los niveles buscados. En cuanto a los resultados, el remolque, en esta prueba se observó una deformación que se produjo al remolcar el chasis. Dicha deformación alcanzó un valor de 1.6 milímetros. Este valor, que en un principio podría parecer un poco excesivo, no representa peligro para el chasis, por eso se toma este resultado como un resultado positivo y un resultado con el que podemos trabajar. La aceleración. Los resultados de esta prueba fueron positivos. El desplazamiento máximo es de 0.26 milímetros y el desplazamiento en el eje Y máximo fue de 0.03 milímetros, y el mínimo es de menos 0.03 milímetros, por lo que el chasis prácticamente no se deforma durante la aceleración. En curva, en este caso el desplazamiento máximo alcanzado al someter el vehículo en una curva con una aceleración lateral de 1.3 es de 0.79 milímetros. También se toma como un valor positivo. La torsión. Al someter el chasis a una torsión de 3.000 Nm, se obtuvo un desplazamiento total máximo de 16.80 milímetros. Este dato no es significativo, ya que, como se ha mencionado en capítulos anteriores de esta prueba de torsión, es interesante para obtener un indicador, pero no porque sea una situación real en cuanto a los valores que se barajan a la que el chasis se va a ser sometido, sino que a pesar de que puede sonar como un valor un poco excesivo, un valor un poco alto, en comparación con lo que la normativa SAE nos coloca como mínimo, se toma como un valor positivo, ya que sí pasa esta prueba. Ahora, el diseño final en el análisis de los cambios. A pesar de que los resultados de las pruebas fueron positivos, para el diseño final se realizaron algunos cambios que añadieron más resistencia y más fuerza al diseño anterior. Las pruebas realizadas anteriormente se hicieron nuevamente con el modelo del chasis final, y los resultados arrojados fueron aún mejores, con mejoras de hasta un 3%. Ahora, dicho de una mejor manera, todo esto nos hace crearnos una imagen más amplia sobre todas las pruebas que se le realizan al chasis para poder garantizar la seguridad y el correcto desempeño del mismo. Podemos ver que los valores que obtuvimos al realizar todas estas pruebas y todos estos análisis del chasis fueron completamente positivos y cumplieron con la normativa SAE. Sin embargo, como se ha dicho desde el principio del proyecto, se deja abierta la ventana de poder seguir mejorando y evolucionando en el diseño y fabricación de esta estructura,
para poder tener próximamente resultados mucho más positivos y resultados cada vez más optimizados. Pasando a nuestro bloque 8, tenemos las consideraciones sobre la fabricación del chasis. Este capítulo está centrado en la fabricación del prototipo. Se evaluarán distintas técnicas atendiendo a las ventajas y desventajas que se presentan, con el fin de proporcionar la información en la cual basarse para escoger el procedimiento más adecuado a la hora de fabricación. Por ejemplo, los tipos de acero. El chasis de este proyecto ha sido diseñado completamente en acero. Queda para proyectos posteriores la posibilidad y estudio del uso de otros materiales en ciertas piezas que pueden mejorar el comportamiento de la estructura. El corte de material. Se suelen utilizar dos métodos para el corte de perfiles tubulares, el corte por aserrado y el corte por soplete. El corte por aserrado presenta la ventaja de que es más barato y su ejecución es más sencilla. Métodos de curvado. En este proceso pueden aparecer pliegues en la parte interna del material y reducirse el espesor de la parte externa. El material utilizado influye directamente en la formación de estos defectos. Los parámetros del material que influyen en los defectos de este proceso son bajo límite elástico, alta resistencia última del material, considerable alargamiento en la rotura, atracción del material, métodos de soldadura. Centrándose en el equipo de la soldadura, puede ser manual o con máquina semiautomática. Esto va a estar determinado por la tecnología que tengamos a mano en el taller. Las dos primeras predominan en la unión de perfiles tubulares y también podríamos utilizar como un método alternativo la soldadura automática. En cuanto a la inspección de soldaduras, existen dos tipos de ensayos para comprobar las soldaduras: las de ensayo destructivo y las de no destructivo. Las ensayos destructivos se suelen realizar en el laboratorio antes de comenzar a soldar la estructura final. Las de ensayo no destructivo intentan detectar defectos en la soldadura para evitar posibles roturas en un futuro. En la parte de montaje, para la facilidad de montaje es conveniente disponer de un bastidor, ya que sea en el taller o en el caso de este proyecto o a pie de obra. En la fabricación del bastidor se deben tener en cuenta las contracciones de la soldadura para obtener cierta precisión en la estructura deseada. Ahora bien, esto nos hace crearnos una mejor idea también de todos los pasos que se realizan en pro de mejorar todos los procesos de fabricación del chasis. No solamente los procesos de fabricación, sino los materiales. Pero sigue siendo un factor determinante tanto el presupuesto que tengamos para ejecutar el proyecto como las tecnologías que tengamos en nuestro taller. Por eso se trabaja en base a estos dos factores importantes, como lo he venido diciendo desde el principio del proyecto, desde el principio del video ensayo. Ahora, en nuestro último bloque tenemos las futuras líneas de trabajo. Este apartado me parece súper importante, sobre todo por la optimización del chasis. Esto es un trabajo continuo. Las nuevas tecnologías nos permiten poder mejorar u optimizar de mejor forma uno que otro apartado del chasis. De esto se trata este capítulo de futuras líneas de trabajo. Una de las partes más importantes a optimizar es la optimización peso-rigidez. Sin duda, uno de los trabajos futuros en la mejora del chasis será mejorar esta relación entre peso y rigidez, y el resultado obtenido en este proyecto ha cumplido los objetivos. Sin embargo, ya que se alcanzó una rigidez mayor o superior a la experiencia considerada necesaria, esto se podría mejorar mucho gracias a las nuevas tecnologías y a los nuevos materiales compuestos que se han venido desarrollando. Con un peso de solo 4 kilos mayor que el de los chasis más ligeros de la competición, logramos obtener este resultado gracias a la estructura del chasis que presentamos en este proyecto. La línea de trabajo para la mejora de esta característica debe estar condicionada por los resultados de las pruebas de rigidez que se le apliquen al chasis para que se pueda garantizar el desempeño seguro del mismo cuando sea sometido a los diferentes tipos de fuerzas generados en la competencia. Además de esto, hay que tener en cuenta que los nuevos desarrollos tecnológicos en los diferentes tipos de materiales compuestos, como ya lo dije anteriormente, nos pueden ayudar a optimizar completamente este elemento. Sin embargo, debemos conocer el presupuesto destinado para la adquisición de los materiales de construcción del mismo, ya que debemos respetar esta estructura de costos. Otra forma de mejorar es estudiando la posibilidad de recibir algunas conexiones del chasis siempre y cuando se respeten las normas. La mejora del modelo para facilitar la fabricación. El modelo obtenido en este proyecto ha sido un chasis en el que han tenido en cuenta ciertos aspectos de fabricación, pero han quedado posibles alternativas sin estudiar, como las que se ponen a continuación. El primero es la unión estructura. La mejor forma de hacerlo es mediante una unión en particular. Se podría mejorar mucho si se logra la optimización del tipo de la soldadura que se utiliza. Cubre todo este apartado las uniones múltiples, más que todo. El factor limitante en este caso sería la tecnología que tenemos a disposición. Los efectos de fabricación pueden debilitar la estructura.
Para solucionar este problema se puede usar una unión indirecta a través de otros elementos como pletinas. También otra alternativa a este problema sería deformar el tubo hasta hacerlo plano para que sea una unión más fácil de soldar. Esto no dado por el tipo de tecnología que se utilice, sino también por, digamos que la experiencia de los operarios en el taller, la experiencia de las personas al soldar. Haciendo una sección plana del tubo, esto hace que se facilite en gran medida la soldadura de las piezas, y esto va a terminar dándonos un resultado positivo en la rigidez de las uniones de las mismas. Para solucionar esto se puede estudiar la utilización de uniones indirectas también. No es una limitante, sino que también mediante pletinos o algún tipo de placa se puede aplicar esta solución. Otra posible solución para facilitar las uniones es deformar el extremo del tubo hasta dejarlo con una forma plana, lo que resulta más fácil para soldar o para unir mediante tornillos. No solamente, como lo dije anteriormente, la forma plana para aplicar la soldadura más fácil, sino que también se podría unir mediante tornillos. Sin embargo, se debe tener precaución, ya que al deformar el material podemos estar debilitando la zona de la unión, y esto trae consigo riesgos de una ruptura del mismo. Una técnica muy utilizada es darle forma de tubo cuadrado en la zona de unión para así poder aplicar de forma más fácil y efectiva la soldadura. También es muy importante hablar sobre la futura línea de trabajo en el modelo de suspensiones. Durante la realización de este proyecto se ha hecho un modelo de simulación en el que las restricciones de desplazamiento en las diversas maneras se realiza mediante un sistema de muelle y amortiguador, simulando las suspensiones. En vez de restringir el desplazamiento de ciertos puntos, como se presentó en el capítulo de resultados, no ha sido posible realizar las simulaciones con este modelo debido a la falta de datos sobre especificaciones técnicas de suspensiones reales en los monoplazas de la fórmula SAE. De todos modos, y como se explicó en el capítulo de resultados, la prueba que marca el correcto funcionamiento del chasis es la de torsión, en la que no intervienen las suspensiones. Se comprobó que el chasis respondía aceptablemente sin utilizar la simulación con las suspensiones, lo que representa una situación más desfavorable, con lo que las deformaciones reales, contando con las suspensiones, serán todavía menores que las presentadas en el capítulo de resultados. Otro punto importante en estas futuras líneas de trabajo es la mejora del mallado en ANSYS. Se ha trabajado en el desarrollo de una simulación en la que el mallado fuese más complejo. Anteriormente se utilizaban uniones de tubos pequeños en ANSYS, pero no se podían estudiar bien el apartado de las uniones. Para solucionarlo se ha trabajado en el desarrollo de un mallado utilizando elementos mucho más pequeños, obteniendo así una información importante para profundizar en el estudio de puntos críticos de la estructura. Para realizar esta operación se han utilizado el programa Workbench, una aplicación de ANSYS que dispone de un mayor poder de mallado. El proceso a seguir es el de importar la geometría realizada anteriormente en un programa de CAD al Workbench. Sin embargo, aún no se han podido procesar el mallado en un 100% en el Workbench, por la complejidad del diseño, ya que ocasiona problemas en el mismo. Pero para solucionar esto, se ha realizado un corte a la mitad del chasis y se realizó el mollado. Luego en ANSYS, a través de simetría, se restaura la estructura para poder tener todo el chasis mallado. Esto nos da una buena idea también. Este segmento de futuras líneas de trabajo nos da una excelente idea de cómo a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, y con las mejoras de presupuesto y las mejoras tecnológicas en nuestro taller, vamos a poder darle una mejor optimización a nuestro vehículo monoplaza. Esto sin dejar a un lado el cumplimiento de las correctas normativas de la fórmula SAE. Ahora bien, ya que conocemos todos los apartados que trae la fórmula SAE como normativas o requerimientos para nuestra estructura de chasis, podemos llegar al punto favorable donde conseguimos todos los resultados positivos y se lograron todas las metas que teníamos al principio, que eran lograr una base que cumpliera con la normativa de la fórmula SAE, lograr una base que incluso no solamente cumplió con la normativa, sino que también se optimizó en varios puntos, como por ejemplo en el peso. Se logró un peso bastante óptimo, no solamente cumpliendo con el peso fijado al principio de 40 kilogramos, sino que se logró optimizar un poco más, logrando así mayor ligereza en el chasis, logrando así mejor desempeño en el vehículo. Recordemos que toda mejora entre la rigidez del vehículo, entre la optimización del peso del chasis, todo se va a traducir en un mejor rendimiento del vehículo y en un mejor rendimiento en la competición. Todo esto se hace con el fin de mejorar
el desempeño del vehículo en pista y de mejorar la seguridad del piloto. Cabe destacar que son muchos los factores que nos llevan a lograr este objetivo. Sin embargo, con el estudio previo y con el previo análisis del diseño, podemos determinar muchísimas maneras de optimizar estos procesos. Por eso es tan importante, en este caso, darle énfasis a los estudios y análisis del diseño del prototipo para el chasis. De esta forma, quiero finalizar este video ensayo recalcando la importancia que debemos tener en cuenta al momento de diseñar un chasis entre los apartados de seguridad, de rigidez, de peso y de economía. Ya dicho de esta manera, quiero darle fin a este video ensayo, agradecerles por su atención y espero verlos en una próxima oportunidad.